Hola, buenas. Bienvenidos a la serie de entrevistas sobre la dolarización que estamos realizando en la Universidad de San Francisco de Quito. Hoy tenemos un privilegio y una alegría, porque siempre que estamos con Dora, siempre acabamos riéndonos mucho. El privilegio y la alegría de contar con doña Dora D'Ampuero, directora y fundadora del Instituto Ecuatoriano de Economía Política. Tanto ella como su instituto jugaron un papel relevante a lo largo del proceso de dolarización. Y también contamos con la presencia de nuestro alumno de la Universidad de San Francisco de Quito, Joaquín Chiriboga Hurtado, que va a poder participar. Aunque por desgracia tenemos algún problema de micrófono, así que no sabemos cómo lo vamos a ir realizando. Bueno, Dora, sea muy bienvenida a esta su universidad. Gracias, Luis. Cada vez que vengo a esta universidad me lleno de alegría y de una sana envidia. Como quisiéramos nosotros en Guayaquil tener una universidad como esta y que ha crecido tanto y que ha dado al país tanto beneficio con los estudiantes y los profesores. Creo que en Guayaquil y en otros muchos lugares del mundo harían falta más universidades liberales. Indudablemente, indudablemente. El tema que nos ocupa hoy es la dolarización, de la que hoy se están cumpliendo 15 años. ¿Puede hacernos un repaso somero de cuándo usted oyó hablar por primera vez de la posibilidad de dolarizar el país? Mira, es un poco difícil poner fechas de en qué momento, ¿no? Porque esta es, la dolarización es uno de estos casos de orden espontáneos, ¿no? Que la gente va, cuando pierde la confianza sobre el dinero, van surgiendo medidas, formas de cómo la gente sortea los males que se están produciendo, ¿no? Ahora, ¿cómo te digo? De la dolarización empezó a hablar hace algunos años Menem en Argentina, pero lo que sí había, ¿no? Era ya conciencia de que nuestra moneda estaba perdiendo valor y que había que hacer algo. Esto fue a partir de los años 95, 98, 99. Entonces la gente empezó a ahorrar en lo posible, todos los alquileres, las ventas, todo estaban en dólares. Entonces sí, eso es una parte que es difícil señalarte una fecha exacta, ¿no? Bueno, vamos a hablar de esto, un tema que creo que a ambos dos nos apasiona. Sí. Es decir, hay que distinguir muy mucho la dolarización de iure, que es cuando el presidente toma una decisión, exacto, de la dolarización de facto, exacto, que es cuando los ciudadanos toman la decisión de huir del sucre, de huir de la mala moneda y refugiarse en otra moneda. Quisiera preguntar, sí, y ese es el proceso que dices que, claro, como es un proceso social, espontáneo, un proceso exacto, que podemos llamar hayekiano, no podemos decir exactamente cuándo. Pero quisiera hacer dos preguntas. En primer lugar, me da la sensación de que contabilizar las cosas en dólares es tan solo una de las maneras de la huida de facto que la gente hizo, porque luego me hablan de que la gente compraba terrenos, compraba carros. ¿Qué otras maneras de huir del sucre tenía la población? Bueno, como te digo, sus dineros ahorraban, todo mandaban afuera, porque el tema era que los controles de cambio eran tan fuertes que tú estabas parado tratando de obtener unos dólares y tú veías ahí en el banco cómo el dinero iba perdiendo su poder de compra. Entonces la gente tenía clarísimo el tipo de la esquina que estaba vendiendo sus medias, apenas vendía el equivalente a $1, lo iba a cambiar enseguida, ¿no? Sí. Entonces la gente adoptó muchas formas, ¿no? Y al mismo tiempo, lo que tú dices, hay que hacer esa diferencia entre la dolarización de la gente y la dolarización oficial, ¿no? Claro. Que se hizo en una fecha determinada y que la hizo Mawad pensando que él se iba a salvar de que esa es un aspecto que probablemente quieras conversar más a fondo más luego para no cambiar. Sobre esta dolarización de facto, ¿hasta qué punto los analistas económicos se estaban dando cuenta de lo que estaban pasando y hasta qué punto eran críticos o eran favorables a esto? Sí, esa es una pregunta muy importante porque siempre pues tiene que darse estas ideas que van en el ambiente, alguien las va cristalizando, sí, ¿no? Alguien las va formulando, sí, y eso con nosotros a través de la historia y todo lo sabemos perfectamente. Entonces sí hubo ya economistas y todo en los diarios que empezaron a formular ya, ¿no? Hasta cuándo este poder de compra vamos perdiendo, ya la gente ya no quiere el sucre, se ha perdido la confianza. Entonces sí hubo un grupo, y aquí es bien importante mencionar cómo el papel que jugó la ingeniera Joyce de Ginata organizando sí, el foro económico, ¿no? Ella organizó
a muchos de estos economistas en la Cámara de la Pequeña Industria y organizó este foro. Entonces ahí nos reuníamos, ¿no? Pero fuera de eso había ya conferencias, escritos, seminarios que se iban formando, ¿no? Pero ella reunió a un grupo específico de personas que estaban muy con deseos, muy conscientes, economistas muy conscientes de que había que darse un cambio y que teníamos que ya dolarizarnos. Este es uno de los temas que creo que a ambos dos nos apasiona, a ustedes desde un punto de vista profesional, porque usted lleva... ¿Cuántos años lleva en el Instituto Ecuatoriano de Economía Política? Haciendo... 23, no se me nota, ¿no? 23, no, desde luego por la pasión parece que empezó ayer. Eso está... Y es la idea de que las buenas políticas, o sea, las ideas políticas hay que transformarlas, hay que cristalizarlas. Y para eso están los think tanks. ¿Puede explicar un poquito qué es un think tank? Porque mucha gente no lo conoce, y en concreto, qué es el Instituto Ecuatoriano de Economía Política, que tanto bien ha hecho este país, Ecuador, y que tan poco se conoce. Bueno, un think tank es un centro de pensamiento para analizar las políticas públicas y el impacto en la ciudadanía, ¿no? Esa es la concepción general, y eso viene desde los griegos, vienen las cuestiones, ¿no? De esto, de pensamiento, de las implicaciones. Después viene estos científicos sociales y los izquierdistas que forman estos grupos, ¿no? Los sociólogos y todo. Y pero los think tanks modernamente, como nosotros los consideramos, y tenemos un grupo grande ya de think tanks en redes y todo, y el grupo al que yo he formado parte en América Latina de los think tanks liberales, ese se inició así muy ligeramente con el señor Fisher, que le dijo al profesor Hayek, yo quiero entrar a la política porque creo que es la única forma como puedo hacer cambios. Y Hayek le dijo, no, esto hace más de 50 años, no, haga estudios serios que demuestren realmente el impacto, ¿no? de la intervención del gobierno en la economía de la gente. Hayek le dijo no sea usted político, influye en los políticos. Ajá. Sea un second hand idea dealer, exacto. un traficante de ideas de segunda mano. Eso es lo que somos nosotros. Porque hay muchos de estos genios, ¿no? Mises, Hayek y todo eso. Nosotros tomamos esas ideas y las hemos tomado desde Adam Smith realmente, ¿no? Porque él es nuestra base en muchas de nuestras ideas liberales. Entonces, somos eso. Somos dealers, somos traficantes de las ideas, y eso es lo que nosotros nos proponemos. Y lo dices muy bien. Yo tengo una pregunta. Dime, sí. A ver, tomando en cuenta la realidad de lo que es un think tanker, ¿cómo sería para poder influir actualmente en políticas económicas o en general en cualquier tipo de políticas en la realidad del siglo XXI? Porque estamos viendo cómo los políticos actualmente bombardean con medios, bombardean por todas las maneras posibles para plasmar su forma de pensar. Y muchas veces los grupos que están a veces en contra de esto, viendo de una manera diferente la realidad nacional, se quedan muy al margen debido al inmenso poder mediático que tiene el gobierno. Así es. Entonces, ¿cómo podría ser un think tanker un joven actualmente? ¿O cómo podríamos ser nosotros esos pensadores que cambian las políticas dentro del ámbito económico y en general social? Sí, bueno, esa pregunta tuya está contestada el día domingo. Se celebró 25 años de la caída del muro de Berlín. Y son las ideas. Hay que seguir con las ideas. Ya. No puede uno decir, como te digo, porque uno se siente, ¿no?, el Goliat y el pequeñito. Sí. No, la fuerza de las ideas es lo increíble. Y esa es toda la tarea, porque nosotros no vamos ni a lanzar piedras, ni tenemos todo el poder mediático, ¿no? Pero lo que hacemos es día a día decir lo que significa la libertad, hacer que los jóvenes como tú, por ejemplo, que son los que van a estar no liderando el futuro, entiendan lo que es la libertad, que no es simplemente eso de subirse y bajarse de un bus, no, sino tiene mucho más grande la concepción de poder elegir, de ser lo que tú quieras en tu vida, de que nadie te esté diciendo qué es lo que tienes que hacer cada día, que el fruto de tus esfuerzos alguien los coja para hacer corrupción y todo ese tipo de cosas, que es una lista inmensa de cosas de que el gobierno hace, ¿no? Y en el caso de la moneda, específicamente en el caso de la moneda, tenemos que entender bien que nosotros hemos tenido moneda libre antes, que hemos tenido muchas cosas, ¿no? Que hemos tenido el respaldo del oro, ¿no? Nosotros en el país, no solo cuando leemos Estados Unidos, nosotros lo teníamos. ¿Y por qué nosotros lo perdimos? Porque es el Banco Central. El Banco Central desde el momento de eso...
Me estoy adelantando mucho de lo que tú estás diciendo. Sí, voy a permitir insistir un poquito sobre este tema, porque Dora, yo creo que es usted un ejemplo, no solo para los jóvenes, de la pasión de la lucha por la libertad y también de la paciencia que representa la lucha por la libertad. Porque yo veo a los jóvenes como Joaquín que dicen, ¿qué podemos hacer para cambiar las políticas ahora? No. Y claro, usted se ha pasado 23 años diciendo qué se debería hacer para tener, por ejemplo, unas cuentas fiscales equilibradas. Y todavía estamos lejísimos de eso. Así es. Pero la convicción, lo que le quiero preguntar es, ¿de dónde saca las ganas, el entusiasmo para levantarse cada mañana y seguir luchando por la libertad con tanta pasión? De la coherencia, de que es lo único que nos puede llevar adelante. No hay más. Ahora, y tienes mucha razón, no es en el corto plazo. Hay que luchar, ¿no? Pero va a pasar, eso va a pasar. Entonces, y tienes que estar preparado para el momento que llegue, ¿no? Entonces nosotros, si bien hablamos de que la dolarización fue un orden espontáneo, la gente estaba allí, ya estos economistas en el foro, nosotros escribíamos, y un ejemplo de ello por favor, es todo ¿nos puede hablar de esos grupos de artículos, publicaciones, artículos en el exterior, libros que hemos ido, ¿no?, antes y después de la dolarización, todos estos años, cuando celebramos 5 años, cuando celebramos 7, 8, 9, 10, ahora los 15, ¿no?, haciendo valer los beneficios que hemos obtenido con la dolarización. Y eso es importantísimo relevar a la gente, que conozca bien los beneficios de tener una moneda de la cual el gobierno no puede prender la maquinita y emitir dinero. Eso es importantísimo. Pero uno tiene que estar preparado. A eso es lo que me quiero referir. No puedes esperar que un día se abra la luz, sino estudiar, leer los clásicos de la libertad, estar tú siempre y todo tu grupo. Porque nosotros también te puedo decir que en el IEP tuvimos esa suerte de tener un grupo de jóvenes como tú, ¿ves? Nosotros dábamos clases en los colegios fiscales, dábamos de economía, y los profesores eran muchachos de 17 y 18 años que se comunicaban perfectamente con sus estudiantes. Este grupo que aquí está Pedro Romero, por ejemplo, un grupo grande, ¿no? Y fue como una cosecha de esas suertes que uno tiene de Franklin López en la Universidad de Guayaquil, ¿no? Pero así, tuvo un grupo, les puso las ideas, los chicos estaban... Yo siempre me pregunto qué es lo que toma realmente para que salga un liberal. O nace, o se hace, o ya tiene esa rebeldía dentro de que no soporta que alguien le esté diciendo qué es lo que tiene que hacer a cada rato. Ya suficiente con los padres que siempre estamos diciéndole qué es lo que tienen que hacer, pero que desarrollan esa personalidad de que no son conformistas con un sistema que los aplasta y que no les permite ser lo que son. ¡Qué maravilla! Durante esos años, ¿qué hizo el IEP? Porque estamos hablando de que colaboró con Joyce DiGiannata. ¿Qué más hicieron ustedes? Primero, y quiero hablar de los que estaban en contra, es decir, ¿qué decían los que estaban en contra en el año 95, 96, 97, 98, 99 de la dolarización y qué argumentos utilizaban de eso? Exacto, hubo muchos, ¿no? En los aspectos internacionales, por ejemplo, el Fondo Monetario fue uno de los que más se opusieron. Vamos a enseñarlo. Ese Fondo Monetario que dice que neoliberal, dice que está en favor de la dolarización. Que ha hecho tanto daño, Realmente tú te pones a estudiar todo eso, es increíble el daño que nos ha hecho, porque lo que ha hecho es mantener al gobiernos y no permitir que resolvamos nosotros los problemas desde el punto de vista privado, ¿no? Bueno, eso es en lo internacional. Después, en lo nacional, eran liderados, el nombre ya me olvidé de este señor que era presidente de los exportadores, ¿no? Por toda la cuestión de los exportadores, ¿no? Sí. Ese era el gran negocio, pues, ¿no? Exportaban. Bueno, en realidad el gran negocio no era exportar, el gran negocio era jugar con el tipo de cambio para exportar, que no es lo mismo. Con los tipos de cambio. Por eso de los tipos de cambio hay que tenerlo bien claro. Nosotros a veces no entendemos qué es lo que está pasando en Venezuela, cuál es el problema. Uno de esos los controles de cambio y los diferentes tipos que le ponen porque ahí hay los privilegios que van saliendo, ¿no? Si tú eres mi amigo, yo te doy a un buen tipo. Entonces, y si no, yo nomás ¿no? Y como siempre, porque de eso nunca hablamos, pero en todas estas medidas políticas que el gobierno dice que va a mejorar a los pobres, y los pobres son siempre los más crucificados de todo esto, ¿no? Porque y se llenan la boca. ¿Quién pagaba los beneficios de los exportadores o de los productores de exportos? Los pobres con devaluación.
Exactamente, eso ¿no? Es lo que eso hay que decirlo así de claro, porque luego nos complicamos la vida. No, así de claro. Exacto, eso es. Y Dora, vamos a hacer algo bastante más agradable para ambos dos. Vamos a hablar de los buenos. ¿Quién estuvo a favor y por qué? Porque a nivel internacional, ¿quién más estuvo en contra? El Fondo Monetario estuvo en contra, pero grandes economistas de renombre, como Jeffrey Sachs, por nombrar un economista de muchísimo renombre internacional, escribió varios artículos en contra en aquel entonces. ¿Quiénes otros estuvieron en contra y quiénes estuvieron a favor? Bueno, de los que a favor tengo clarísimo. Ya de los contras trato de no pensar mucho en ello, pero lo de a favor, ¿no? Steve Hanke, que había trabajado mucho con el grupo que fue otro modelo, ¿no? Ese no fue el argentino, ¿no? Tú sabes, eso de tener las dos monedas es muy distinto. Nosotros pusimos la dolarización, que era un sistema. De eso vamos a hablar un segundito ahora. Vamos a hablar primero de entonces, Steve Hanke, Kurt Schuller. ¿no? Kurt Schuller fue compañero mío en George Mason y había sido estudiante de Steve Hanke también y había hecho todos estos cambios en esa época cuando cayó el muro en Europa. Entonces, Steve Hanke con Kurt Schuller, ¿no? Kurt Schuller, si no me equivoco, tenemos un libro suyo exacto, entre los estos aquí. Exacto, sí. Y él fue el de que con un grupo de amigos de Joyce y Carlos Julio Emanuel y otros más en las oficinas del IEP, ¿no? Sí. Escribieron eso de los fundamentos de la dolarización. O sea, el cómo hacerlo. Vamos a dolarizar, pero ¿y ahora cómo? ¿Cómo hacemos las cuentas? ¿Cómo ya tenemos todo esto? ¿Cómo se va a hacer? Entonces, con la experiencia de Kurt Schuller en Europa, ¿no? Y el conocimiento de nosotros, economistas, de nuestras realidades, nos reuníamos en una mesa del IEP ahí. Una pregunta que a lo mejor es indiscreta, pero no quiero dejar ninguna pregunta en el tintero. ¿Quién pagaba el Kurt Schuller? ¿Por qué vino aquí? ¿Con qué criterio, qué puesto tenía en aquel entonces? ¿O vino simplemente pagado por el IEP o fue una cosa...? Sí, nosotros creo que conseguimos dinero para pagarle, pero él nunca nos cobró ningún viático ni nada. Y él se quedaba en mi casa. Entonces, ¿no? Es que y la primera vez que vino, que fue, la primera vez que vino fue hasta como por chance, porque él había ido a Perú a dar unas conferencias en el Perú. Y del Perú se vino para acá. Y él en esa época trabajaba en el Congreso de los Estados Unidos. Él trabajaba de ayudante de Max. Max Exactamente. Max sí. Ya se me fue el nombre, pero él era ayudante. Y parece que este señor ya tenía ideas de eso, ¿no? Porque nunca vinieron aquí. En algún momento creo que tú me mencionaste o alguien mencionó los diputados que habían venido acá. No, nosotros no hicimos nada con los Estados Unidos ni nada. Se hablaba del señoriaje, de que de cosas así, pero nunca hubo como una delegación de los Estados Unidos que venga a ver si nos dolarizamos. No, era nuestro problema. De hecho sí. Yo también quiero dos preguntas respecto a eso. No te preocupes. Quisiera saber primero, yo prácticamente he vivido toda mi vida dolarizado. Entonces, ¿cómo en ese tiempo, en 1999, se pudo acentuar esta necesidad de cambio y en este proceso en el cual de la noche a la mañana se decidió cambiar? ¿Cómo fue espontáneo? Porque, si a mí ahorita me dicen voy a cambiar de moneda, no sé, yo armo una rebelión un poco, porque no me cuadra la idea de cambiar de eso porque yo no estoy acostumbrado a eso. Claro. Y claro, mis papás están acostumbrados a los sucres y todo eso, entonces quería saber cómo se hizo este cambio espontáneo, la verdad, de todo lo que estuvo detrás para poder entender el contexto. No fue de la noche a la mañana, no. Por eso es que te digo, ¿no? Se vino dando... Creo que yo en mi cabeza más o menos tengo como 95, en el año 95 empezaron y los bancos, las políticas económicas que se tomaron, los bancos que quebraban y cómo nosotros que habíamos tenido como 5.000 sucres por $1, al siguiente 6 meses ya era 10, después era 15, después era 20.000 y llegó hasta 30, ¿no? Esa era una desesperación de la gente. Entonces, eso fue lo que... Entonces, había y ahí fue cuando los economistas, amigos y todos, que ya nos conformamos en el foro y los seminarios que ya se estaban haciendo. Entonces, por eso te digo que es todo un proceso. Ahora, ¿por qué Mahuat acogió la idea de ponerse una camisa de fuerza? Porque lo hacíamos con el ideal, pero adentro de nosotros, ¿será esto posible que el gobierno se ponga una camisa de fuerza para no emitir dinero cuando todos sabemos desde la creación del Banco Central y antes también, ¿no? Que es
el ansia que tienen tan grande de mantener gasto público y necesitan poner a fabricar la maquinita. Es entonces, un poco eso. Lo que se está planteando ahorita, o sea, menos desde el aspecto como estudiante de economía, se ve que se intenta de cierta manera cambiar este sistema que ya ha sido estable por 15 años, ¿no? Exactamente. Exacto. O sea, yo diría que también el gobierno actual de Correa, si lo logra hacer, se estaría poniendo una camisa de fuerza. Pero ¿cómo está haciéndolo paso por paso? ¿Cómo lo está logrando? Porque no entiendo tampoco eso. ¿En qué sentido me cae? No te entendí bien la pregunta de qué es lo que está haciendo. De las políticas monetarias, en el cual quieren cambiar el que haya esta con el dinero electrónico. Sí. O sea, yo la primera vez que escuché esto fue vamos a poder otra vez emitir moneda, aunque sea electrónica. Voy a insistir porque ha utilizado usted una palabra muy, muy curiosa, camisa de fuerza. Cuando dicen camisa de fuerza, dicen los que son contrarios a la dolarización, dicen, es que es una camisa de fuerza. Y curiosamente los que somos partidarios de la dolarización decimos, por eso la queremos, porque es una camisa de fuerza. Y la misma expresión se utiliza en negativo y en positivo. Creo que quizá quería aclarar porque los liberales tenemos una tradicional suspicacia en contra del gobierno y cuanto más se limite el gobierno, el límite al poder del gobierno nos parece que es positivo. Y por tanto, poner una camisa de fuerza al gobierno nos parece positivo. Pero el gobierno no se siente cómodo con nuestras camisas de fuerza. Y como dice Joaquín, parece que el gobierno actual, del economista Rafael Correa Delgado, quiere quitarse esta camisa de fuerza a través de una creación de una doble moneda. ¿Qué le parece esto y cómo lo? Claro, es que él nunca la aceptó. En primer lugar, nunca la aceptó, ¿no? Por toda su concepción, su visión del mundo. No le permite pensar que los individuos podemos tener derechos de propiedad sobre nuestro dinero. En primer lugar, derechos de propiedad para él no existen. Entonces, y para nosotros, para los liberales, es fundamental los derechos de propiedad, ¿verdad? Sagrados, ¿no? Ajá. Me parece que la palabra ya está sagrada. Sí, pues de ahí depende, ¿no? De ahí salen toda una serie de cosas. Nosotros somos muy parcos en cuantos derechos. Dice, pero uno de esos, ¿no? El derecho a la libertad, a tu felicidad, a tu derecho de propiedad. Entonces, nunca lo pudo haber aceptado, ¿no? Pero con su poder de comunicación y todas las otras cosas que ha ido logrando a través de destrozando nuestras instituciones y todo, pero no ha podido porque indudablemente nosotros los ecuatorianos nos hemos dado cuenta que nos ha hecho mucho bien esa estabilidad monetaria. Entonces pensar que ahora sí tenemos un poquito de nuestro dinero aquí, que nadie nos lo puede quitar, entonces es muy querido y él lo sabe. Entonces, pero eso no le ha impedido que vaya pensando maléficamente cómo, en qué momento desbaratar esta camisa de fuerza. Y yo sí creo, y estoy segura de ello, que esto de la moneda electrónica es uno de los pasos, además de todas las cosas que viene haciendo, ¿no? Nos viene regulando, nos viene haciendo, cerrando la economía. Todos esos son pasitos. No sé si ustedes han leído los artículos de Rafael Correa antes de ser presidente, de la consigna que escribía en todo eso. Si tú lees cuidadosamente, ahí están los pasos. Y están los pasos en los artículos de Acosta. Están los artículos. ¿Cómo desdolarizar en 3 pasos? ¿Cómo desdolarizar? Entonces, poco a poco, ¿no? Ocasionar esta crisis, la va a ocasionar porque nos va... Ya las cuestiones de la banca la tiene tan apretada, las regulaciones ya no nos dejan a nosotros, los impuestos, las cosas. Entonces está haciendo todo ese escenario. Y digamos, nosotros pudiéramos decir que la dolarización es un mundo independiente y que marcha solo. Pero no es así, no es así. Necesita estar de la mano con sanas políticas financieras. Porque si gasta y gasta y gasta, como es lo que ha venido haciendo, que no, bueno, el precio del dólar le está bajando, que ya no puede más con los chinos, las deudas chinas, con todo lo que nosotros nos está haciendo. Entonces va a llegar un momento en que va a provocar la crisis. ¿Y culpa de quién va a ser? Del dólar, por no tener política monetaria, no tener moneda, porque hemos perdido la soberanía de nuestro dinero. Entonces, es culpa, vamos a tener ahora sí. La moneda electrónica le va a dar la gran oportunidad. Le va a dar la gran oportunidad. Con lo que dijo al inicio, usted dijo que las ideas son lo que mueven más o menos, o sea, en sí mueven la política, a mediano y a largo plazo. Así es. ¿Qué pasaría con el mantener esta idea de tener estabilidad económica mediante el dólar? Si de la noche a la mañana nos sale esta crisis y se culpa el dólar y se decide cambiar a la moneda electrónica como moneda oficial, o algo así. ¿O qué pasaría si es que por esta crisis se decide desdolarizar? ¿Cómo podría, mediante el IEP, propulsarse, o mediante cualquier ámbito de pensamiento,
propulsar este pensamiento de economía liberal? ¿Cómo es seguir conversando con gente como tú, con gente que vaya aclarando, que estudie, que piense, ¿no? Porque tenemos que reflexionar, no debemos engañarnos, dejarnos engañar. Esa es una cosa. Ahora, ¿qué te puedo decir? ¿Qué podemos hacer? Tiene que estar en el marco de las ideas porque nosotros no tenemos ningún poder mediático. Ya casi todo. Teníamos un programa de televisión que nos sancionaron y nos lo cerraron. Nos queda un pequeño programita de radio en el que nosotros podemos decir las cosas. Nos queda en Radio Morena. Tenemos nuestro programa de radio que todavía lo mantenemos y nuestra tarea de multiplicar lo más que podemos. Yo tengo gran esperanza de que sí se puede cambiar. Lo que no te puedo decir, no tengo ninguna bolita de cristal para cuándo. Ojalá que no sean los 60 años que demoró el muro de Berlín, no sean los 20 años que le tomó al Perú y a Chile, no sean, ¿no? Porque son procesos largos, eso no sabemos. Pero así mismo, así como la dolarización le puso una camisa de fuerza sin planificarlo, sin saber nada, sino simplemente porque ya no podíamos más. Debe llegar un momento en que ya no podemos más y la gente se va a dar cuenta, ¿no? Entonces, programas como hacer estas, donde estamos discutiendo, estamos tratando de explicar a la gente la importancia de la estabilidad monetaria, la estabilidad, eso que nos permite a nosotros para el próximo. Déjame insistir sobre dos puntos porque tratamos demasiados puntos. Dos preguntas, dos curiosidades. La idea de una moneda fuerte o la idea de la estabilidad monetaria en los orígenes del IEP, ¿era una cosa importante? ¿Era uno de los objetivos prioritarios del IEP una buena moneda o se convirtió en un objetivo prioritario? ¿La teoría monetaria la buscasteis o os vino? No, yo creo que estábamos ya nosotros ya en el año, ¿qué sería? 90 y pico, por ejemplo, y ahí traje uno de esos el librito, por ejemplo, no, a ver en qué año, no, este se hizo en el 97, Límites al poder del Estado, ¿no? Sí. Límites al poder del Estado, ¿no? Reformas constitucionales, y aquí hay precisamente un artículo que precisamente yo escribo sobre la teoría monetaria, porque lo que pasa es que yo estudié en George Mason y ahí es muy importante la cuestión. Y cómo es el privilegio de tener una alumna de George Mason, discípula, presuma por favor Dora, porque usted es una mujer humilde y no lo dice mucho. George Mason es que a veces las cosas uno no las planifica, ¿no? Yo no sé si tú planificaste estar aquí en esta bella universidad. Lo mismo me pasó a mí, que mi esposo fue a trabajar a Washington, yo puse a mis hijos en la universidad y de repente me encontré que había una universidad a 3 cuadras de mi casa y fui allá. Al principio pedir algo de trabajo porque yo ya no quería en la casa quedarme sin hacer nada. Después me di cuenta que esta era una universidad de economía interesante. Y imagínate, y Hayek fue allá, lo conocí a Hayek, y llega Buchanan, el premio Nobel de Economía, ahora lo tienen a Vernon Smith, y llegan profesores como el profesor White, que ustedes tienen. ¿Cómo fue su relación con Buchanan? Porque parece que esa historia es bastante graciosa. No, con Buchanan sí, y también por casualidad, él estaba perdido. No, llegó de la Universidad de Virginia con su séquito de estudiantes, y ya todo el mundo sabía que él era uno de los candidatos para el premio Nobel de Economía, ¿no? Filosofía de la opción pública y todo. Y entonces yo me registré para tomar clases con él y él llega su primera clase y no sabía dónde había dejado parqueado el carro. Entonces yo le escuché y como yo ya tenía ya algún tiempo, yo a ver cómo fue el edificio más o menos, al lado de dónde usted lo dejó. Me dijo, vamos, yo lo llevo. Y desde ahí ya se nos hizo cada noche que terminaba la clase y yo caminaba con él. Son las casualidades. Que le ayudaba a encontrar su carro, que le ayudaba a encontrar su camino a James Buchanan, que le señalaba el camino. Exacto. Y después él era tan humble, él era muy humilde, ¿no? Era muy humilde realmente. Y cuando en las reuniones todo el mundo se le acercaba y le exponía algún problema que tenía, como que si él fuera una maquinita nomás. Tengo este problema filosófico de que estoy trabajando en mi PhD. ¿Usted qué cree sobre...? Y el pobre tipo se cansaba, pues, ¿no? ¿Cómo que él no podía? Entonces, de donde estaba, se venía y se paraba lo mío. Yo nunca tenía preguntas difíciles que hacer, ¿sabes? Entonces, eso era muy de él. Y cuando alguna vez le preguntaban a él sobre economía austríaca, él siempre decía,
Pregúntale a Dora, ella es la que sabe de economía. Él que conocía tanto, ¿te imaginas? Así que eso... Dora Amburo, quien le enseñaba el cambio y le resolvía las dudas a James Buchanan, aquí con nosotros. Cohorte, la misma compañera de clase de mi admiradísimo Peter Böttke, que a mí me parece que... Exacto, sí, fue del grupo de Peter, que es uno de los austriacos más conocidos actualmente. Y renombremos al difunto que le tenemos tantísimo cariño, este autor de libros de epistemología. Bueno, pues no sé. No sé. Bueno, entonces usted vino a Ecuador con una sólida teoría monetaria, fruto de conocer la escuela austríaca y fruto de conocer las teorías monetarias que estaban haciendo las George Mason. Exactamente. Entonces, desde el primer momento estuvieron hablando aquí de vamos a hacer, o sea, sí que era un objetivo, sí que era una cosa que estatutariamente el IEP quiso hacer política monetaria. Así es, sí, venimos con esa formación. Y una de las cosas que usted ha dicho más interesante es la idea de el dinero que está en su bolsillo es suyo. Porque hay una cierta confusión, primero entre los mismos billetes de dólar, que a veces decía que algunos billetes de distintos países dicen que no es propiedad. Y luego entre los propios que hacen política monetaria dicen que la política monetaria dice para hacer política. Pero lo que nosotros tenemos muy claro, y lo ha dicho usted de una manera expresiva, es que el billete que usted tiene en su bolsillo no es del Banco Central, no es del gobierno, es suyo. Exacto, ¿Puede insistir es sobre esta propiedad idea? de su dinero, claro. Digamos, pero viene un poco de historia eso, de en qué momento se da ese paso a darle el monopolio al gobierno del dinero. Entonces, eso es lo que tenemos clavado, ¿no? Y como lo dijo, como lo dijiste tú bien, Joaquín, ¿no? Si de un momento a otro te dicen, mi dinero, alguien, tú inmediatamente piensas que hay una entidad allí, que es la que cuida tu dinero. Y no es ninguna entidad, es la única que está es para robarte tu dinero. Los bancos centrales eso es lo que han hecho, devaluado tu dinero. Y nosotros históricamente, y hay unos trabajos muy buenos hechos precisamente por Pedro Romero, el Banco Central del Ecuador, la historia que aún no aprendemos. Y ahí está detallado cómo cada política nos ha ido a nosotros yendo más abajo. Entonces, nuestro dinero, nuestro trabajo es eso, y lo tenemos en el bolsillo porque ahora ya no hay esas reservas, ¿no?, que antes se tenían. Ahora la reserva la tenemos nosotros aquí. Y ese es uno de los problemas que tiene, pues, ahorita nuestro presidente, que no tiene reserva. Una duda que me quedó, o sea, ¿cómo pudimos haber cambiado a esta moneda del dólar sin el apoyo de los Estados Unidos? O sea, es una duda que creo que algunas personas tienen. Yo sé que es algo espontáneo que se dio con largo tiempo, pero ¿cómo hacerlo sin el apoyo directo de los Estados Unidos? Es que no nos apoyaron, ya estábamos... Tú tenías dólares en tu bolsillo. Solo así. Sí, se dio. Claro, se dio. Porque lo que pasa es que, mira, no es que ¿de dónde vienen nuestros dólares? Vienen de lo que tú exportas, de las transacciones, ¿verdad? Vienen de las remesas. Mañana mi hijo, algunas veces lo hace, ojalá que lo hiciera un poco más a menudo, me manda unos dólares, él vive en los Estados Unidos, y esos ingresan a la economía. Entonces nadie los contabiliza, de eso estaban nuestros dólares aquí. Es que permíteme insistir, Joaquín, porque creo que Joaquín, esos errores frecuentes que cometen especialmente los estudiantes de economía, no solo el politécnico, y es creer que el dólar de Estados Unidos es propiedad de Estados Unidos. El dólar que yo tengo en mi bolsillo, aunque lo emita un banco en Estados Unidos, es propiedad mía. Y da esta igual donde esté. Entonces, yo no tengo que pedir permiso a nadie para utilizar una moneda que es mía. El dólar que yo tengo en mi bolsillo es mío y yo lo uso con quien quiero y para quiero. No tengo que decirle, perdón, el gobierno de Estados Unidos autoríceme a utilizar su moneda porque no es suya, es mía. Esa es la diferencia. Y es curioso porque... que se planteaba, porque muchas veces he tenido compañeros en clases y también me ha pasado que te cuestionas cuando eres chiquito, ves el billete dice propiedad de los Estados Unidos. Entonces un poco es cómo entender cómo este proceso se dio acá en Ecuador sin tomar en cuenta su intervención. Y claro, es algo que se dio por exportaciones, importaciones. Exacto, exactamente. Así en esa forma se dio. Y teníamos los dólares como los tenemos ahora, que no sabemos exactamente, el gobierno no sabe exactamente cuál es la cantidad de dólares que tenemos en la economía. Yo puedo tener guardado algo de dinero y nadie lo sabe. Pero en la época cuando emiten, ahí sí están llevando todas las cuentas. Nosotros ahora, el gobierno en ese sentido, desgraciadamente, una de las cosas que debimos habernos preocupado cuando se hizo la dolarización es eliminar el Banco Central, ¿no? Porque siempre nos quedamos con esa espada de Damocles. ¿Cuál es la historia del Banco Central, especialmente en Ecuador? Porque es curioso, porque al igual que hemos dicho que la dolarización fue un procedimiento espontáneo
que no requirió de una planificación por parte de Estados Unidos. La adopción de un banco central en Ecuador en los años 20, si no me equivoco, fue un proceso exactamente al revés, sí planificado y sí monitoreado por Estados Unidos. Así es. ¿Cómo fue esa historia? Bueno, te digo que en los Estados Unidos, el Banco Federal de los Estados Unidos, que también tiene una historia muy parecida desde que imprimieron después de la guerra. Ahí fue un momento crucial en los Estados Unidos, después de la guerra entre el sur y el norte, imprimieron esos greenbacks, ¿no? Ese fue un momento muy, porque ahí ya no tenían, ¿no? A pesar de que estaban con el oro y con todo, imprimieron. Esa es una historia bien importante de recordar. Pero en 1917 se funda el Banco Central en los Estados Unidos, el federal, porque habían ya bancos nacionales, o sea, todos estos procesos se van dando y eso es lo que quiero que recuerde siempre, ¿no? Que son procesos que toman su tiempo y se van dando, así como recibimos una cosa, también cedemos nuestras libertades poco a poco y la gente no se va dando cuenta hasta que ya nos van aniquilando. Entonces los Estados Unidos fue perdiendo también su libertad hasta que establecieron este Banco Central que todavía tenía el respaldo de oro, hasta que Dixon en 1971 ya nada de respaldo de oro, simplemente papeles que se les ocurre firmar y que nosotros recibimos por fuerza de nuestro trabajo y de esfuerzo, digamos. No sé si te contesté tu pregunta o me fui por otro lado. Quiero hablar del Banco Central de Ecuador en el año 29. Bueno, nosotros vino esa misión Kemmerer, ¿no? Que nos instaló aquí. Sí, que vino, porque lo que no se cuenta es que el Banco Central sí que vino, mandado por una misión de Estados Unidos, con un objetivo planificado. Y que andaban en todo el mundo haciendo esta misma cosa, que todavía tenían un poco de respaldo oro y todo, ¿no? Porque ahí ya hay distintas etapas, pero así fue en realidad. Ese fue nuestro proceso. Lo que es cuando se dice la adopción fue un proceso planificado por Estados Unidos, justo al revés. Fue el Banco Central el proceso planificado por Estados Unidos. Exacto, la dolarización fue un proceso espontáneo de los ecuatorianos. Entonces, y que surge el Banco Central de Inglaterra también, que digamos por allá se empieza la historia, ¿no? Entonces tiene sus cuestiones. Ya casi tenemos que ir concluyendo, por desgracia, Dora. Voy a hacer 2 o 3 preguntas. Primero voy a hablar del proceso de transición otra vez. Usted tiene un gran renombre en la Red Liberal de América Latina, en otros think tanks. ¿Qué piensan sus colegas de otros países de América Latina de la dolarización y de cómo se llevó a cabo este proceso? Con mucha envidia. Porque los think tanks, el objetivo de sus de ser es analizar las políticas públicas y que se implementen políticas públicas para el bienestar de la gente. Eso es lo que nosotros queremos, ¿no? Entonces, en estos momentos somos un ejemplo, un caso de estudio que se implementó la dolarización, que hubieron los estudios, ¿no? Que es lo que quieren, ¿no? Esto, y que lo hemos tenido por 15 años. Entonces, nosotros somos bien bienvenidos en eso. Ahora, fíjate, por ejemplo, el caso que siempre lo quería mencionar también, el caso de El Salvador, que es interesante, ¿no? Que no se nos olvide, que nosotros lo hicimos en pésimas condiciones y El Salvador lo hizo en buenas condiciones, simplemente por esta otra gran ventaja que es el comercio internacional, de no tener que tercerizar, que tú para esto pasas lo cambias de tu moneda al dólar y del dólar al otro. En cambio, el dólar es una moneda que te lo acepta todo el mundo, así puedan hablar todo lo que quiera de los gringos y de todo eso, su dólar todavía, porque está atrás un país inmenso con mucha productividad, que por mucho que los políticos lo quieran destrozar, sigue el empresario norteamericano allí. ¿Y cree usted, entonces, teniendo en cuenta que otros think tanks liberales de América Latina le tienen envidia, cree que muchos de los envidiadores ¿cree que puede ser? Yo tengo una ligera sensación, es una impresión personal, y es que Ecuador no ha sacado pecho, no ha ido al mundo diciendo, oigan, que nosotros somos un ejemplo de política monetaria exitosa, y veo que en otros países se sigue debatiendo como si no tuvieses una evidencia tan grande de 15 años de éxito. ¿Cree que Ecuador es un modelo para otros países y cree que Ecuador ha hecho suficientemente bien en explicar su caso al resto del mundo? Sí, en verdad. Steve Hanke dice eso muchas veces, que el Ecuador no sacó al mundo lo que había hecho, no lo propagó suficiente. Siempre, y cuando lo encuentro, ustedes no hicieron lo que debieron hacer, sacar más, que todo el mundo conozca lo que ustedes estaban haciendo. Hacerlo ahora con 15 años es que lo que pasa, 15 años, pero desde 2007 estamos bajo un proceso que nos ha ido
poco a poco, ¿no? Lo que pudo haber sido y no fue nuestro país bajo esa estabilidad monetaria, a dónde pudimos haber llegado, que desgraciadamente nos cogió un sistema, pero nos tomó un sistema tan duro. Pero ese es un ejemplo y yo creo que todavía tenemos tiempo, como tú dices, de seguir luchando. Debemos luchar para que no nos cambien nuestro sistema. Dos preguntas con respecto a esto. Es curioso porque todos los que analizamos la dolarización, o sea, todos los que analizaban la dolarización antes de dolarizar, una de las múltiples ventajas que exponían era va a impedir al gobierno tener tanto déficit fiscal. Pero usted, creo que como muchos otros, nos hemos sorprendido 15 años después. Una de las peores consecuencias de la dolarización es que el régimen que vivimos ahora mismo en Ecuador, un régimen altamente de altísimo déficit, de muchísimo gasto, le permite hacer este tantísimo gasto la dolarización. ¿Por qué no se ha producido esa camisa de fuerza también con respecto al déficit que muchos esperábamos producir? ¿Y qué opinión le merece las políticas de gasto del presidente Correa? Como decimos al principio, que van juntos esas políticas de gasto público con las políticas de dolarización. ¿Qué esperanza tuvimos nosotros que al tener estabilidad monetaria, nos abramos al mundo, al comercio internacional, nuestro país iba a ser tan rico que no íbamos a necesitar que el gobierno vigilarle mucho, que iba a salir algo como un producto, pero nos dimos cuenta que no. Ya sabíamos nosotros que una forma también de aumentar el circulante no era solo la emisión de dinero, ¿no? La venta de bonos. Sabíamos muy bien que eso fue una de las grandes crisis que produjo en Argentina, los bonos que obligadamente tenían los bancos que comprar y que después, entonces, hay formas, ¿no?, de hacerlo. Entonces, por eso es que los individuos y jóvenes como tú deben entender bien esto y apoyar esto para que no nos ganen, porque tienen el poder. Se los hemos dado nosotros. No les hemos dado el poder de que nos destrocen, de que nos representen nomás, pero se lo toman y actualmente en nuestro país realmente están enloquecidos por el poder. Entonces van a hacer cualquier cosa para dañar lo que tenemos. Y debemos estar conscientes y defender esta... Podemos reconocer, los partidarios de la dolarización, que uno de los efectos positivos que siempre esperamos, que era la reducción del gasto público, no se ha producido. No. ¿Y qué explicación tenemos ante esto? ¿Podemos dar una explicación 15 años después de por qué no se ha producido ese efecto positivo? Porque vino un régimen dictatorial que se nos ha impuesto, que si hubiera sido un mundo liberal nosotros hubiéramos podido hacer otro. O sea, yo creo que viene la parte política. Es precisamente un problema político. No es un problema de la dolarización, es un problema de las políticas públicas que tomó el gobierno. Con otro tipo de gobierno nosotros no hubiéramos... Curiosamente, otro de los efectos que se podía haber producido, que era una apertura del comercio exterior ecuatoriano, tampoco se ha producido. Tampoco. Que es como que debe ir junto, claro. Ese, ¿no? Digamos, para aprovechar. Con la moneda internacional era obvio que se va. Y lo que siempre hemos hablado, y eso también tenemos los estudios, la integración financiera, que eso tenemos que siempre hablarlo también, o sea, integrarnos los bancos al resto del mundo, con esa estabilidad, hacernos como Panamá, ya nos veíamos nosotros creciendo. O sea, Panamá celebró 100 años de dolarización, creo en otro ambiente, en otra cosa, pero nosotros teníamos esa posibilidad de que los bancos con seguridad, todo eso, no, pues ¿qué seguridad le damos a la inversión? ¿Qué seguridad le damos a nosotros para que venga uno de esos bancos del exterior y se instale aquí en el país? Pero todo eso son los aspectos políticos de la política, que no tienen nada que ver con nuestra moneda, que la tenemos nosotros en el bolsillo. Y creo que vamos a ir concluyendo con 3 o 4 preguntas sobre el balance 15 años después. ¿Cuál es su balance, doña Dora, 15 años después de la dolarización? Que la dolarización fue realmente una política... la dolarización oficial, ¿no? Porque ya estábamos dolarizados, que fue una política excelente que nos ha permitido a nosotros crecer, que nos permitió esta estabilidad, que nos ha dado acceso a poder comprar a toda la gente máquinas de lavadora, todo esto, y los que más beneficiados con el salario, la gente pobre que ya sabe cuánto gana, que no se le va a devaluar su poder de compra, su moneda. Bueno, es una lista larga de cosas, de los beneficios que ha tenido la dolarización. Vamos a hablar de los perjuicios. En primer lugar, ¿qué consecuencias negativas ha tenido la dolarización?
Ahí sí que me la pones difícil. Bueno, tienen que haber, me imagino, pero realmente, ¿cómo te puedo definir? ¿Qué piensas tú de la dolarización? Yo creo que el altísimo gasto público del gobierno es consecuencia directa de la dolarización. No creo que sin una moneda estable el gobierno se podría haber endeudado tantísimo. Yo diría que va un poco más allá del tema en sí filosófico. O sea, si es que tú te sientes que eres ecuatoriano, no quieres tener otra moneda que no sea ecuatoriana. ¿Tú crees que eso tenga...? De este cambio por la dolarización, capaz creó un poco un cambio de pensamiento de la gente liberal y decidió como que no, hay que volver a este patriotismo, a este nacionalismo ecuatoriano, y por eso capaz se dieron casos como el que se dio desde el 2007, ¿no? Que se intenta cambiar este tema liberal por algo más nacional. Entonces capaz empezamos por ese cambio, o sea, el cambio negativo de la dolarización fue esa imposición de ideología externa, creo yo, que capaz fue una buena interpretación de la dolarización, bajo mi opinión. Y eso causó pero es bien importante analizar esto, digamos, porque con causas y consecuencias es bien importante. Yo, como soy una fanática de la dolarización, se me hace difícil ver cuáles son, digamos, las partes negativas en cuanto a eso, ¿no? ¿Siente que ha habido una pérdida de soberanía por parte de los ecuatorianos debido a la dolarización? No, eso me parece un cuento chino, realmente. Yo no creo que, no, porque la soberanía está en nuestro dinero. ¿Qué soberanía? ¿Qué es la soberanía del país? Es un cuento que nos ponen a nosotros, ¿no? Nosotros somos soberanos de nuestra vida, de nuestro cuerpo, cada uno. Entonces, creo que opino igual que Dora, o sea, yo al menos he crecido con los dólares, son mis dólares, ¿no? Son tus y he podido, si bien, o sea, más que este tipo de pérdida de soberanía, ha sido un periodo de nacionalismo por la moneda propia. Ha sido patriotismo. Este patriotismo de no tener la posibilidad de tener mi sucre ecuatoriano. Patriotismo económico. Pero por otro lado, yo creo que sí, o sea, que el hecho de tener estos billetes, más allá de sentir que nos impusieran en la parte económica, ha sido el adueñarnos de sus billetes de Estados Unidos. O sea, yo lo veo así. Sí. Nos estamos aprovechando de tener este billete tan fuerte y no, la verdad es que no lo estamos usando bien, o sea, creo yo, al menos a nivel político. Sí, pero ese tema de la soberanía es un tema bien largo en la política y todo, porque viene el Estado soberano, el Estado soy yo, por eso a mí háganme caso porque yo soy el presidente y yo soy el soberano, yo represento al soberano. Entonces, todas esas cosas están muy fuertes pegadas con el tema. Es el rey. El rey, lógico. Soberano es el rey. Ese es el rey. Estamos hablando de un sistema monárquico. Exacto. En que el rey manda porque eso es un soberano. Viene toda esa connotación detrás de eso. Dos o tres preguntitas más, Dora. Yo sí que veo algunos problemas a la dolarización. Uno de ellos es que el dólar del año 2000 no es el dólar del año 2014, puesto que hemos tenido la crisis del 2008 entre medias, con unas políticas monetarias flexibles, según el mismo gobierno de Estados Unidos lo ha dicho varias veces esas, quantitative easing 1 o 2 y suma y sigue. ¿Qué peligros ve a que se pervierta la moneda de Estados Unidos? Digamos, pero prefiero estar al lado de un pervertido que sea más, que tenga una productividad mayor, o sea, siempre he pensado que, porque yo como alumna del profesor White, creo en el free banking, creo en otras cosas, un poco más allá de la dolarización, pero en cierto momento fue un second best. O sea, si tú me comparas, ¿no? ¿Qué es lo mejor, lo ideal? ¿Cuál es lo ideal? Versus lo que es factible en un momento dado. Eso fue lo factible y hasta ahora. Ahora, eso no significa que nosotros sigamos apostando por un patrón oro, por un free banking, para que nosotros en el sueño siempre tenemos que ponernos arriba nuestras cosas, ¿no? Esas serían las alternativas a la dolarización actualmente. Exactamente, exacto. ¿Qué tan alcanzables son? Pues la están trabajando mucho en los Estados Unidos. ¿Sí? Eso que parece increíble. Sí. Ahorita tienen proyectos muy grandes y están liderados por un millonario Forbes, ¿no? Tiene todos unos proyectos inmensos. Yo he tenido la suerte de asistir a algunos de los seminarios con Forbes y con todo el proyecto de Sound Money, una moneda sana, ¿no? Y que esa moneda sana es sin la intervención del gobierno. Entonces, todavía a mí se me hace difícil pensar en este momento cómo nosotros podemos volver a un patrón oro. O sea, que tú puedas ir a una ventanilla y tú reclamar que haya oro allí y que tú puedas aún cambiar y salir con tu oro en la mano, ¿no? Entonces, chica, eso. Pero eso es lo que pasó. Ahorita veo una alternativa más factible para Ecuador y que parece que sería bastante también un liderazgo mundial, y es las teorías hayekianas de desnacionalización del dinero y competencia de monedas.
teniendo la moneda dolarizada, es posible que se cree una segunda moneda, una tercera moneda y que se puedan competir. ¿Qué tan factible ves esta otra alternativa? Claro, no, eso es fabuloso. Cada vez que tengo alguna pena, insomnio, voy a leer el libro de Hayek, Desnacionalización del dinero. Cada uno tiene sus noches. Bueno, yo te confieso algo muy privado, pero eso es lo que hago, ¿no? ¿Qué hace Dorita de Alfredo por las noches? Leer Hayek. Leer a Hayek y leer la desnacionalización del dinero. Entonces, porque allí él te dice todos esos pasos de cómo puede ser algo que nos parece un sueño. Realmente, ¿ves? Ahí está todo de cómo ir al free banking, cómo los bancos pueden hacer competencia entre ellos y cómo a través de información en los diarios de cómo están las reservas del banco y todo, tú decides comprar los billetes que emite un banco o el otro y cada banco va a estar dispuesto a mantener sus reservas y todo porque si no pierde sus clientes. Entonces toda esa cuestión que nosotros en teoría la tenemos también, probablemente se la vas a escuchar mejor al profesor White, que es uno de los que patrocinan precisamente la teoría del free banking. Dos otras preguntas más. ¿Qué alternativas negativas o peores que la dolarización ve usted, doña Dora? Bueno, una es la que nos está a volver a cualquier correitita, sucrecito, cualquier nombre que le puedas poner, platanito, o que simplemente con esta nueva idea de la moneda electrónica, ¿no? Empiecen así, después empiecen por lo pronto, sí vas a tener una reserva, ¿no? O sea que tú vas a tener tu dólar, pero mientras tú ya entras al sistema y estás embarcado en el sistema, ¿no? Obligadamente, porque algunos bancos no van a querer entrar, en ese quieren mantenerse fuera, pero los va a obligar. Entonces, no, pues sí, ¿qué tenemos nosotros ahorita? Judicial, ejecutivo, presidencial, todo en una sola cosa, no tenemos división de poderes, tú no es que tienes ninguna justicia, nada, todo está centralizado. Entonces, ¿qué más te queda? Y en algún momento empezarán a pagarle a la burocracia con los papelitos que ellos emitan. Ni siquiera electrónicos, o sea, electrónicos te dirán. Sí. Entonces, ahí sí que... Pero yo creo que con esta experiencia de dolarización ya tendremos algo que comparar y no nos vamos a caer tan fácilmente. ¿No cree que haya pasado atrás fácilmente? No, más bien una cosa... Ellos van a crear la crisis, van a hacer culpa de la dolarización, van a emitir, ya estaremos metidos en el sistema electrónico. Entonces van a esto, pero ahí vamos a probar la realidad. ¿Usted cree que vienen tiempos de tensión para la dolarización, pero cree que la dolarización va a ser más fuerte? No ahorita, porque recién están probando, ¿no? Dale un parcito de años y cuando acuerdo estaremos todos metidos. ¿Y la idea de una moneda regional, que tanto se habla del presidente o su canciller? Sabes que en ese sentido, la desnacionalización del dinero de Hayek también. Su compañero por las noches. No es muy afecto así a una sola moneda regional, porque, por ejemplo, ese mismo hecho de free banking significa que si a ti te gusta, y eso es lo que se le debe quitar, una de las cosas que no hemos mencionado, eso de legal tender, el poder del gobierno de emitir dinero. Y eso es lo que y eso es lo que los panameños no tienen en su constitución y nosotros todavía lo tenemos. Yo quería corregirla porque usted dice que Panamá es una economía dolarizada. No exactamente, Panamá es una economía libre. Panamá lo que dice es explícito en este artículo, no hay moneda de curso forzoso en el país. Ese es lo esencial y me alegro que terminemos esta entrevista con eso, para que no debe tener el gobierno el poder de emitir dinero. Entonces, si a ti mañana se te antoja trabajar en James, trabajar en Pulaski, en cualquiera de esos, pues tú puedes hacerlo. Depende, no tienes que estar pensando que tiene que ser el dólar, que tiene que ser nada. Es la libertad de elegir, que es lo que queremos realmente. Ese magnífico libro de Milton Friedman. Sí, exactamente. Joaquín, no sé si tienes alguna pregunta más para doña Dora. Básicamente, me parece una idea súper interesante poder alcanzar esta manera de que cada uno tenga la libertad de elegir. Pero me cuesta un poco verlo en el contexto actual. Me cuesta y es un poco frustrante porque vemos cómo se intenta aplastar cada vez más esta idea del dólar, cada vez más esta idea de que los bancos son culpables y siguen siendo culpables de todas las desgracias del país. Entonces llegar a un momento en el cual hay un free banking es
es algo completamente ideal para mí. Ojalá se pueda lograr. Quisiera también que se pueda seguir trabajando, como usted lo hace, que hubieran más iniciativas también ciudadanas y ojalá de esta universidad también salgamos con esa iniciativa de seguir creando ideas que puedan cambiar la política en el país. Sería mi pregunta dirigida al ¿qué consejos habrían para estos? O sea, si bien yo creo que tengo esta idea de que es un poco utópico, hay muchos más compañeros míos que ya lo ven imposible. Entonces, ¿qué consejos sería para estos economistas o estos en general, todos estos compañeros de la universidad escépticos a un posible cambio a esta idea fantástica del free banking? Hay que debatir. ¿Ya? Hay que debatir las ideas, porque no puedes tú irle a decir esto es lo que yo creo y por qué, ¿no? Entonces, estudiar la historia, lo que ha pasado, hay muchas, de todos lados, ¿no? Entonces, los aspectos utópicos, que son los marxistas, socialistas, y los aspectos económicos, que somos los liberales, porque los marxistas no te saben economía, realmente, no saben economía. Hablan de cualquier cosa, menos de economía. Entonces, con tus conceptos de economía claros, compuestos bien tus lentes, no usas lentes, pero bien, tu visión del mundo, a través de qué cristal tú miras, ¿no? Entonces, yo sí creo que uno puede persuadir, y es cuestión de persuadir, no es tampoco de coercionar, decir yo pienso así y tú debes pensar, no, así no va a salir nunca, la gente tiene que convencerse por sí misma. Y yo creo que cuando caiga la dolarización y tengamos otro sistema, nos vamos a convencer. Puede ser menos tiempo del que nosotros estamos pensando. Permítame señalar qué maravilla la respuesta de doña Dora, porque la respuesta de doña Dora es estudia y argumenta. Ese es el camino. Estudia las ideas de la libertad y argumenta las ideas de la libertad. No impongas las ideas, no, simplemente estudia y argumenta y se llega. Y yo quería enseñar una cosa, Joaquín, que a mí me sorprende mucho de los jóvenes ecuatorianos, y es que la dolarización era una utopía, es el mayor caso de éxito. En los años 80 se daba por asumido que los países deberían tener un banco central y que sin banco central aquello se iba a desplomar y iba a ser un desastre. Y fíjese, se llevó a cabo gracias a los ecuatorianos, y aquí la humildad de Dora, no gracias a los economistas que lo dijeron, porque la mayor parte de los economistas no estuvo a favor. Gracias a los ecuatorianos se consiguió llevar a cabo la dolarización, y aquí estamos 15 años después demostrando por qué es una política de éxito. Y es el periodo más largo de estabilidad que ha tenido el Ecuador. Eso me lo dice Kurt Schuller, que lleva toda la información. Yo soy pésima para los números. Él no, fíjate, me decía, los 7 años están en 20 años, los 7 años tanto en 14 años. Ahora es el periodo más largo de estabilidad que nosotros hemos tenido desde la creación del Banco Central. Y curiosamente algunos dicen que eso es debido a la Revolución Ciudadana, el precio del petróleo, o sea, cualquier a la remesa de los inmigrantes. Cualquier razón menos la obvia. Tiene el elefante dentro de la habitación y dicen, no, pero es que no es el elefante, es que son las baldosas. Y después, ahí está. Así está. Bueno, doña Dora, ¿usted quisiera decir algo para concluir? No, qué maravilla poder conversar con ustedes. Ojalá que esto se repitiera más a menudo y que podamos, y el gusto de que lo hayas invitado precisamente a Joaquín, que es uno de las edades a las que nosotros queremos llegar, que piensen, que reflexionen, que estudien, ¿no? Que no solo se dediquen a otras cosas, sino a estudiar y a debatir. Hombre, que doña Dora se acuesta con Hayek, que eso ya queda demostrado, cada uno hace por las noches lo que sea. Muchas gracias, doña Dora, un auténtico placer. Muchas gracias a ti, Luis, y muchas gracias, Joaquín. Realmente un placer haber compartido. Gracias por esta invitación. Muchas gracias, les vemos en la siguiente entrevista.